que era el ciclo de Krebs, nos tocaba ver lo que era la cadena transportadora del electrón. Señalamos entonces que estos dos procesos forman parte de la respiración, junto con otros más que luego vamos a sumar. Pero ahorita estamos impulsando a estos de acá, estos centrales, ¿cierto? La cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones es una vía metabólica que está constituida por una serie de proteínas y otras moléculas, varias de ellas cofactores, que van a permitir el paso de electrones de un aceptor a otro, de un miembro a otro, para poder permitir que se dé para favorecer la síntesis de ATP. En esta vía, propiamente dicho, no se ve la síntesis de ATP, sino que vamos a tener que acoplar el funcionamiento de esta cadena a lo que llamamos la fosforilación oxidativa, para que ahora sí veamos cómo se ve sintetizado el ATP. Pero el gradiente electroquímico que necesita la fosforilación oxidativa sucede en la cadena. Por eso decimos que estos dos procesos están acoplados, ¿ya? Van a tener que estar acoplados para que puedan darse de manera óptima. Si vemos solamente entonces la cadena respiratoria, hay que reconocer que tenemos, a grosso modo, dos grupos de componentes. Los componentes que se llamarán complejos, que ya se imaginan que esta denominación es porque son la suma de muchas proteínas, en realidad muchos componentes que están allí formando un complejo. Y por otro lado, componentes de estructura más sencilla, que son los componentes no formadores de complejos. Entonces, si por un lado de los complejos tenemos complejos 1, 2, 3 y 4, en los no formadores de complejos tenemos a la ubiquinona, también conocida como coenzima Q, y el citocromo C. ¿Se acuerdan que hemos hablado del citocromo C cuando hablamos de la apoptosis? Y decía, si se escapa el citocromo C, ya se nos bloquea la cadena respiratoria. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí estábamos hablando de él. Y hoy le vamos a sumar la ubiquinona. Primero recuerden a la ubiquinona, o coenzima Q, y luego el citocromo C, porque su orden de participación es así. Primero va a participar la ubiquinona y luego el citocromo C. ¿Ya? La ubiquinona, o coenzima Q, es uno de los componentes que cuando las primeras fórmulas dermatológicas, cosméticas, que hablaron de antienvejecimiento, se hicieron populares, se hicieron con la coenzima Q. No sé si ustedes recuerdan, envejecida con coenzima Q. Fue la primera. Ahora ya están hablando del ácido hialurónico, ¿no? Enriquecido con ácido hialurónico. Después que vendrá, ya no sé. Pero bueno, va cambiando la publicidad, ¿no? Esta coenzima Q, como dice su nombre, es una coenzima, es un componente que tiene cierta movilidad dentro de lo que va a ser la cadena. Es el que tiene mayor movilidad dentro de sus componentes acá internos. La mayoría de estos componentes están enclavados, incrustados en la NMI. Sin embargo, el citocromo C está en el espacio intramembranoso. No es el único componente, pero como es el único, generalmente cuando se pregunta dónde se encuentran los componentes de la cadena, se dicen en la NMI, ¿no? En términos generales. Pero ya saben que hay un componente que en realidad está más a lo que es el espacio intermembranoso. Ahora, ¿qué vamos a encontrar dentro de los componentes que son complejos? O sea, que son la suma de muchos, ¿no? Podemos encontrar enzimas deshidrogenasas NAC dependientes, también encontramos deshidrogenasas flavínicas, ya se están imaginando, no, nada, por ahí están teniendo presentes ustedes. También vamos a encontrar citocromos, que son un tipo de hemoproteínas, así como es nuestra hemoglobina. Los citocromos también tienen grupo hemo en su interior, por eso es que son hemoproteínas. También vamos a encontrar centros de hierro y azufre asociados a proteínas, ¿no? Y también podemos encontrar centros de cobre, le dicen núcleos de cobre en algunos casos. O sea, no todos estos componentes están en los cuatro complejos. Vamos a ir desglosando cuál tiene qué, ¿ya? Muy bien. Entonces acá estoy colocando qué cosa hay dentro de los componentes complejos, ¿no? Deshidrogenasas NAD, deshidrogenasas flavínicas, proteínas de hierro y azufre, que son esos centros de hierro y azufre, citocromos de varios tipos y club de llama de cobre, que son iones de cobre, que también van a ayudar en el proceso de transferencia de los electrones. Todos estos componentes van a tener una secuencia de aceptar los electrones y pasarlo al siguiente componente. Como creo que ya les decía en la clase anterior, algo importante, cuando
estudiamos la cadena respiratoria es ver justamente el orden de los aceptores de electrones a lo largo de esta cadena, del funcionamiento de esta cadena. O sea, quien es primero, a quién se lo cede, a dónde pasa, y el orden, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Ahora, vamos a ver el orden entre los componentes complejos y no complejos, pero ojo, que internamente dentro de los complejos, como están constituidos por varios componentes, también hay un flujo interno de electrones a lo largo interno de cada uno de ellos, ¿ya? También sucede a lo largo interno. Acá podemos ver, por ejemplo, la estructura de los citocromos, y abajo estamos viendo proteínas hierro azufradas o sulfuradas que había mencionado, son componentes que podemos encontrar en varios de los complejos, ¿no? Entonces, vemos que los citocromos tienen estos grupos hemo, por ejemplo, vemos el citocromo tipo C por acá, y ahí estamos viendo el citocromo tipo B, porque vamos a ver que hay un componente, un complejo que tiene el citocromo B y el C1, y hay otro que tiene, por ejemplo, el citocromo A1 más A3, ¿no? Y por otro lado está el citocromo C solito, que es muy diferente a hablar al C1. C1 es una cosa, C es otra, ¿ya? No confundirlo. Entonces vemos que son estructuras que están constituidas por 4 anillos pirrólicos. Anillos pirrólicos son anillos que tienen muchos carbonos con hidrógenos, pero que también tienen átomos de nitrógeno, como ustedes pueden ver allí, donde según qué grupos funcionales tienen añadidos a la parte externa de sus anillos pirrólicos, qué grupos, determinará que sea un tipo de protoporfirina u otro, es decir, un tipo de citocromo u otro, ¿ya? Y por eso están viendo que acá veo la diferencia por los bordes, ¿no? No tanto en la estructura central. Lo que sí vemos es que todos estos tipos de proteínas, citocromos, unen entonces un átomo de hierro en el medio, ¿no es cierto? Y ese hierro es el que en realidad, cuando hablamos de la hemoglobina, es el que tiene la directa función de atraer al oxígeno y unirlo para que se pueda transportar por un componente de esta naturaleza, ¿no? Abajo estamos viendo las proteínas o los centros hierro sulfuradas, que como ustedes ven, ahí está la parte proteica representada en color celeste, y vemos que principalmente mediante sus residuos de cisteína que tienen azufre, pueden unir al hierro que van a tener en la parte central, ¿no? Pero por ejemplo acá vemos que este azufre no viene de la cisteína, no viene de un aminoácido azufrado, sino de azufres inorgánicos, ¿no? Que también pueden interactuar con estos componentes. Por eso que en general se habla de proteínas ferrosulfuradas, no solamente del azufre del sulfidrilo de la cisteína que la constituye, pero sí son proteínas que se caracterizan por tener esos aminoácidos, ¿no? Azufrados. Bien, aquí está lo que les decía hace un momento, los componentes separados a grosso modo entre los que son complejos y los no complejos. Entonces dijimos, los complejos son complejos 1, 2, 3 y 4 en romanos, pero es mejor que memoricemos sus nombres más informativos, que claro, a simple vista los miramos y son nombres más complejos, pero les va a ayudar a recordar cómo va el flujo. Primero veamos el flujo. El flujo en la imagen de la izquierda, ustedes lo están viendo representado por las líneas azules, las flechas azules, ¿sí? Entonces miren un ratito la imagen. Concéntrense un ratito en mirar la imagen. Aquí está el complejo 1, ¿no es cierto? El 2, este es uno de los más grandes, como ven, el 3, el 4, la ubiquinona y el citocromo C, ¿no? Lo estamos viendo. A ver, vemos por aquí, vemos quién descarga por acá. Vemos hacia dónde se van los electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos notando? Que para empezar, NAC reducido viene a descargar siempre y únicamente a nivel del complejo 1. Utiliza esta puerta de entrada para descargar la energía que está almacenando en los electrones que están en esos hidrogeniones que ahora tiene, ¿no? Cuando pasó desde su estado oxidado hacia su estado reducido en diversas vías metabólicas, como por ejemplo los NAC que se formaron en la cadena, en el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Acabamos de ver que se formaban 3. Después, en la conversión de piruvato a acetil también se formaba otro NAC, ¿no? En la vía glicolítica, no sé para los que recuerdan, porque recién la vamos a ver en un ratito, pero para los que recuerden, hay dos NAC que también se forman por allí, ¿no? Entonces, de diferentes vías metabólicas vienen hacia aquí
a descargar esa energía para la síntesis, para que se utilice en la síntesis de ATP, ¿no? Entonces vemos que NAD utiliza el complejo 1, mientras que FAD utiliza la puerta 2, el complejo 2. Hay comunicación, es decir, se ceden los electrones entre el 1 y el 2. Yo podría decir, del complejo 1 pasan al complejo 2 los electrones. ¿Miren las flechas? No, así que ojo con eso, no vayan a pensar que del 1 pasa al 2, del 2 al 3, no va así la cosa necesariamente, ¿no? Como están viendo acá. Ahora, hay que aclarar aquí que en muchas imágenes ustedes no van a ver acá escrito FAD, sino que van a ver succinato. Van a ver acá señalado el succinato, o sea, el sustrato que normalmente viene a este nivel. ¿Por qué? Porque en el complejo 2 en realidad está una enzima, la succinato deshidrogenasa, que le hemos visto que también participa en el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Y ella utilizada como cofactor FAD, ¿no es cierto? Como ya hemos visto, son los cofactores los que portan momentáneamente la energía de la oxidación del sustrato, ¿no es cierto? Pero en este caso hay que recordar que FAD corresponde a un grupo prostético. Por lo tanto, normalmente FAD no viene acá solito. Normalmente, o sea, en la mayoría de los casos, como proviene del ciclo de Krebs, el cofactor está unido a la enzima, aquí, ¿no? Entonces, por eso que ya asumen que existe el cofactor en la enzima y lo que tiene que venir es el sustrato más bien, ¿no? Y por eso algunos textos ponen acá succinato. Pero ya saben que para ustedes succinato o que venga acá está haciendo bien, ¿ya? Para que no se confundan. Muy bien, entonces veo que vienen, descargan y se van oxidados, ¿no? Vino reducido, descarga y se va ya en su estado oxidado, o sea, descargado. Muy bien, ya sabemos qué puerta utilizan cada uno, qué complejo. Y ahora vemos que tanto del 1 como del 2, los electrones pasan hacia quién? Hacia el ubiquinona, ¿no? O coenzima. O sea que de un componente complejo pasó a uno no complejo, ¿no? Y luego de aquí, ¿a dónde se fueron? A un complejo que es el complejo 3. Y de acá se fueron al citocromo C y de aquí se va a otro complejo que sería el último, el complejo 4, también conocido como citocromo oxidasa. Entonces, vamos, ahora que ya vimos el flujo, cómo se da de los electrones a lo largo de estos componentes de la cadena y que por algo están en esa ubicación precisa, veamos también, no solamente la dirección, sino las partes donde no hay comunicación, digamos, ¿no? Como ustedes me dijeron, entre el 1 y el 2 no hay, ¿no? De frente se pasa a la ubiquinona esos electrones. ¿De quién ha recibido el complejo 1 los electrones? De NAD. ¿A quién se lo cedió? A la ubiquinona. Entonces, este complejo, su otro nombre será NAD coenzima Q reductasa, como lo tienen allá. O sea, esos nombrecitos largos que asustan un poco, en realidad, si ustedes que memorizan esta imagen, ya van a saber decir su nombre largo. Este complejo, ¿cómo lo llamaríamos? ¿De quién recibía? Dijimos, de succinato. En realidad, esto sería acá succinato, como digo en lugar de FA. Sería succinato, ¿a quién lo lleva? Coenzima Q, muy bien, reductasa. El complejo 3, ¿cuál sería su nombre largo? Coenzima Q, citocromo C, también reductasa. Pero el 4, como es el que se lo cede al último aceptor de electrones en una respiración aeróbica, ¿quién es en una aeróbica? El último aceptor, el oxígeno. Entonces se llama citocromo oxidasa, más bien, ¿ya? Este se llama citocromo oxidasa. Entonces ya vieron el flujo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo explicamos que este funcionamiento de la cadena, o sea, este cedido de electrones de un aceptor al otro, al otro, al otro, al otro, se asocia con la síntesis del ATP. Esa asociación, hubieron muchas teorías para tratar de explicar cómo asocio, cómo acoplo estos dos procesos. Y la teoría que ha sido más aceptada y hasta la fecha, pues, uniformemente aceptada, en realidad hay que decir, es la teoría de Mitchell, ¿sí? Que se conoce como la hipótesis quimiosmótica de Mitchell.
tratando, explicándoles la hipótesis quimiosmótica para que lo puedan ir asociando, aunque en diapositivas posteriores también vamos a ver eso, ¿ya? La hipótesis quimiosmótica de Mitchell nos dice que conforme los electrones van pasando de un aceptor a otro, y todavía internamente dentro de cada complejo también hay más aceptores de un aceptor al otro, parte de la energía no pasa completamente al siguiente aceptor, sino que se va a utilizar en solamente algunos puntos para poder bombear hidrogeniones desde la matriz hacia, ¿qué sería esto? El espacio intermembranoso, que es lo que ustedes están viendo aquí. Entonces, esta hipótesis nos dice que hay 3 lugares donde el salto de los electrones va a generar la activación de la capacidad de bomba de hidrogeniones que tienen 3 componentes de la cadena. ¿Cuáles son esos 3 componentes? A ver, miren. ¿Quiénes son los que tienen capacidad de bomba de hidrogeniones? Complejo 1, muy bien. Complejo 3, muy bien. Y complejo 4, ¿sí? Ah, de los 4 complejos, ¿quién no fue? El 2, ¿no es cierto? El que utiliza succinato para descargar. Ahí hay que hacer una observación, ¿no? Tener en cuenta eso. Muy bien. Entonces vemos que conforme los electrones pasaron, parte de la energía se utilizó, no pasó completa al siguiente componente, sino que se utilizó para activar la capacidad de bomba de hidrogeniones de esos componentes, del complejo 1, 3 y 4. Y se bombearon hidrogeniones desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. ¿Qué estará pasando en este momento que se comienzan a bombear hidrogeniones desde aquí para allá? El lado interno de esta NMI se va a tornar más al perderlos, más electronegativo, y el otro lado se va a tornar más, al ganarlos, más electropositivo, como acá me lo están graficando, ¿no? Este ladito se está tornando más electropositivo y este que nos está perdiendo en este momento de bombeo se está tornando más electronegativo. O sea que estamos generando lo que se llama un gradiente electroquímico, ¿no? Este gradiente electroquímico es un tipo de energía potencial. Es lo que se conoce como energía protomotriz, porque por la movilización de los protones estamos generando un tipo de energía potencial, ¿sí? Esta energía que se está generando aquí va a ser utilizada por las ATP sintasas que siempre están cerquita, como aquí lo están viendo a las ATP sintasas, está con su estructura tipo palillo de tambor, ¿no? Su cabecita globular y su parte incrustada, ¿no? Ellos siempre están aquí cerquita de estos complejos y por lo tanto van a utilizar esta energía y además la va a utilizar para bombear de regreso los hidrogeniones. Y lo que sucede es que cuando esos hidrogeniones que van a venir de regreso para restablecer el estado original, ¿no?, pasan por los componentes de esta ATP sintasa, se entretienen aquí en su fracción F0, pasando por sus 12 componentes, y van a generar que el tallo central que comunicaba F1 con F0, con las dos porciones de este tipo de ATP sintasa que es tipo F, gire. Y a lo que este tallo gira, la cabecita también gira. Gira generando un cambio conformacional que permite en este giro que el ADP y el fosfato inorgánico se unan a lo que va siguiente en su giro. No solamente encuentran el sitio para unirse, sino que luego se unen formándose el ATP y luego ya queda libre para ser liberado el ATP, ¿no? Prácticamente se habla de que esto pasa como que por 3 conformaciones. En una se muestra el sitio para que entre los dos, en otro se fusiona y en otro se libera, ¿no? Entonces se dan cuenta que esta ATP sintasa no hubiera podido hacer esto si no es porque el ingreso de estos hidrogeniones que generó el gradiente, porque el gradiente originado que se necesita restablecer el estado natural, ¿no? Entonces, al bombearlo de regreso generó una fuerza, por eso es motriz, porque estamos moviendo esta ATPasa, ¿no? Que a su vez nos ha permitido que se pueda sintetizar el ATP, ¿no es cierto? El ATP. Bien.
produce el 80% del ATP que nuestra célula necesita. El 80%, o sea, casi todo, si nos damos cuenta, ¿no? ¿Hay otra forma de sintetizar ATP? Sí, se llama, o sea, otra forma de que le añadamos fosfato al ATP para formar ATP, pero sin participación de la cadena. Sí, eso se llamará, eso tiene otro nombre, ¿no? Porque esta fosforilación, ¿cómo se llamaba? Oxidativa, decíamos, ¿no? Con la necesidad del oxígeno. No directamente para que le entregas el trabajo, pero la cadena lo necesitaba, ¿no? Como sector final, si nos damos cuenta, por eso que es requiere el oxígeno, ¿no? Oxidativa. En cambio, hay otra que se llama fosforilación a nivel de sustrato, que habla de un proceso que también me permite sintetizar ATP, pero sin la participación de la cadena, sin necesidad de funcionamiento de la cadena. Pero si a mí se me bloqueara la respiración, o sea, el proceso de fosforilación oxidativa, la cadena, yo perdería el 80%, me quedaría con 20%. Con ese 20% no subsistimos, se necesita la del 80%, ¿no? Por eso que esta es la principal en realidad, ¿ya? Esta es la principal. Aquí estamos viendo unas imágenes de los diferentes componentes que podemos encontrar en cada uno de los complejos de nuestra cadena transportadora de electrones. Estamos viendo el complejo 1, también conocido como complejo NAT por enzima Q reductasa, que es óxido reductasa más largo que el nombre, ¿no? Y como vemos, en este complejo, que es el complejo más grande, es el más grande que tiene la cadena, tenemos flavoproteínas, porque como ustedes ven ahí adentro veo FMN, o sea, está el cofactor, flavina mononucleótido, ¿no? También tenemos deshidrogenasas NAT dependientes adentro, que por eso está utilizando el NAT como cofactor que viene, ¿no? Que viene trayéndole la carga energética de otras vías metabólicas. Encontramos varios, como ustedes ven, varios centros de hierro y azufre, y hay que decir también que este complejo equivale a una bomba de protones, porque era uno de los 3 lugares que dijimos que tenía la capacidad de bombear esos protones desde la matriz hacia el espacio intermembranoso, ¿no es cierto? Muy bien. Quiere decir que cuando los electrones sean cedidos desde el NAT, ¿no? Reducido, pero saldrá oxidado, van a tener que ir pasando por todos estos centros que también son centros portadores de electrones, ¿se dan cuenta? Para que luego recién se entreguen a la ubiquinona, ¿no? O coenzima Q. Ahí a la derecha también están viendo otra imagen donde se está viendo el salto de los electrones internamente entre los componentes de ese complejo 1, como les digo, ¿no? No es meramente que los recibe y ya lo pasa a la ubiquinona, sino que todos sus componentes internos con capacidad receptores de electrones se van cediendo en un orden característico, como ven aquí, ¿no? Del FMN a los centros de cobre y posteriormente ya se mandará a la ubiquinona. Esta ubiquinona es una proteína que les dije que es bastante móvil. Puede venir, acercarse al complejo 1 y al complejo 2 para coger esos electrones y luego dirigirse hacia el complejo 3 para entregarlos. Es la que tiene bastante movilidad. Aquí están viendo la ubiquinona, por ejemplo, en su estado oxidado arriba, y acá vemos a la ubiquinona abajo en su estado reducido, o sea, con más hidrógenos en sus componentes, ¿no? Como ven ahí el OH, y abajo también se ha cortado la imagen, pero abajo tiene otro palito donde debe haber otro OH, arriba solamente tiene oxígeno. Pasando por unas formas de semiquinonas, en realidad, que acá nos están mostrando, pero también pueden pasar por unas formas intermedias, que son las llamadas semiquinonas. Aquí estamos viendo el complejo 2, oxinato deshidrogenasa. Entonces, este complejo es tiene en su interior flavoproteína porque es una enzima, ¿no? Que utiliza como grupo prostético FAC, que tiene alfa. Pero es una flavoproteína. También tiene centros de hierro y azufre, y también la ubiquinona interactúa con él, como hemos dicho, ¿no? Complejo 3. El complejo 3 es conocido como citocromo B-C1, porque dentro tiene tanto el citocromo B como el citocromo C1 y también tiene centros
de hierro y azufre, como ustedes ven allí. ¿Ya? También tiene centros de hierro y azufre. O sea, tiene varios componentes fijadores de hierro, ¿no? Porque no solamente tiene los citocromas, sino también tiene centros de hierro y azufre. Y ustedes están viendo cómo va el cedido de los electrones, ¿no? Que trae la ubiquinona, va pasando al complejo B, después pasa nuevamente a la coenzima Q, luego al complejo de hierro y azufre, y luego pasa recién al C1. Por eso se llaman BC1, el orden correcto, ¿no? En realidad, esa es la secuencia del cedido de los electrones. Complejo 4. El complejo 4, también conocido como citocromos A1 más A3, encontramos estas hemoproteínas que son dos tipos, ¿no? Tanto el A1, como que me lo he puesto azulito, que viene a ser el A1 rojito, y el A3. Acá ya no encontramos centros de hierro y azufre, pero sí encontramos los links de cobre, que les decía, ¿no? Los centros de cobre, a través de los cuales también habrá paso de los electrones. Y en ese caso, ¿quién se los traería el complejo 4? Como vemos arriba, el citocromo C, ¿no? Porque de ahí venía. Y es este complejo 4 que finalmente se lo cederá al oxígeno molecular, formándose al final una molécula, como ustedes ven, de agua. Bueno, si representamos que una empieza descargando acá dos electrones por los dos hidrógenos que portó, y consideramos solamente el tránsito, ¿no?, de esos dos electrones que están pasando, entonces hablaríamos en términos de media molécula de agua más dos hidrógenos formaría una molécula de agua, ¿no? Pero si nosotros consideramos en realidad la molécula de agua que está constituida por dos átomos y no se habla de medio, en realidad sería que tendríamos por molécula de oxígeno que se va a reducir, tendría dos moléculas de agua formadas, ¿no? Dos moléculas de agua. ¿Por qué no pongo medio acá? Sí. Porque me está tratando de representar el paso desde dos, ¿no? Desde dos electrones. Porque más o menos para reducir una molécula, un O2, ¿no?, de oxígeno, yo necesitaría como les digo, cuatro hidrógenos y cuatro electrones, pero formaría dos moléculas de agua, ¿sí? Y entonces, como acá me están representando solo dos, no cuatro electrones que están siendo seguidos de hidrógenos, por eso me están considerando la mitad del cálculo, por eso sale el medio, ¿no? Si alguien se pregunta, ¿por qué medio? ¿Por qué medio de oxígeno, ¿no? Y la molécula de oxígeno es uno. Los componentes de la cadena respiratoria, dentro de sus respectivos complejos, están organizados de tal manera que vamos a tener ubicados en base a sus potenciales de reducción, desde los más negativos hasta los más positivos. Cuando una molécula tiene un potencial de reducción bajo, quiere decir que tiene menos afinidad por los electrones y que por lo tanto tiene más facilidad de cederlo a uno que tenga un potencial redox más alto. Y entonces, si ustedes analizan, miren, los potenciales de reducción que tienen los componentes de la cadena, según su ubicación, que justo era, ¿no?, NAD y FMN están en el primer complejo, ¿no? Ya después pasamos por acá, por ejemplo, el primer complejo. Ya pasamos al segundo complejo, por acá. Bueno, eso serían separados, ¿no? Después pasamos a ver a la ubiquinona, pasamos a ver al citocromo B, después pasan al C, ¿cierto? Después pasan al complejo 4, más adelante, ¿no? Para que pasen por el C, del C1 al C, ¿no? Y pasen a los A, que están dentro del 4, y nos fijamos en sus potenciales de reducción. Efectivamente, pues vemos que tienen menor potencial los que están adelante de la cadena y los últimos que reciben tienen potenciales más altos. Eso hace entonces que uno que tenga más alto con respecto al anterior tenga la tendencia a aceptarlos, mientras el primero que lo tenía más bajo a cederse, ¿no? Y por eso el orden del paso de los electrones va en esa secuencia, porque está siendo jalado por la fuerza de la diferencia de los potenciales redos que tienen cada uno de los componentes en el orden en que están ubicados en esta cascada, ¿no? Qué maravilloso trabajo en el
Entonces, si quisiéramos destacar qué sustratos utiliza el FAT o qué sustratos utilizan el cofactor NAT para mandar su energía, ¿no?, de la oxidación que han sufrido hacia la cadena, para que esa cadena se encargue de favorecer la síntesis de ATP por las ATPasas, podríamos decir, importante es que utilizan FAT, lo que acabamos de ver del ciclo de Krebs, ¿cierto? ¿Quién? Succinat. Otros más que hay que sumar son los ácidos coenzima A, que son los ácidos grasos que se han activado uniendo coenzima A, se les denomina ácidos coenzima A como término general. Y también está el glicerol fosfato, ¿no?, que también puede utilizar FAT, porque su enzima que lo oxida utiliza FAT como cofactor. Mientras que quienes utilizan NAT, en el caso de NAT, en la cadena, en el ciclo de Krebs vimos tres, ¿no? Quienes utilizaban el isocitrato, el anhidrosulfarato y el malato cuando se oxidaban, ¿no? Iban hacia adelante la formación de oxaloacetato. Muy bien, estos tres los tenemos bien reconocidos por lo que vimos que generaban NAT en el ciclo de Krebs. ¿Quiénes le vamos a sumar? Hidroxiacides coenzima A, que también son intermediarios metabólicos relacionados a lípidos, a ácidos grasos, el beta-hidroxibutirato y también el lactato. Si se acuerdan, en la fermentación láctica, donde participa la lactato deshidrogenasa, esa enzima también lo utiliza como cofactor NAT. Acá tenemos otros añadidos, por ejemplo, NAT, también la alcohol deshidrogenasa, la acetaldehído deshidrogenasa, también NAT, glisaldehído 3-fosfato deshidrogenasa, NAT. Por aquí abajo estamos viendo el dihidrocoil deshidrogenasa, que está dentro de la constitución de la piruvato deshidrogenasa. Este componente está dentro de. En esta tablita ustedes pueden ver el peso molecular de los diferentes complejos. Por ejemplo, el complejo 1, peso molecular de 850, número de subunidades proteicas que las constituyen entre 40 y 45 subunidades. Uno va a ser grande. Miren la suma de cuántas proteínas es en realidad, ¿no? Grupos prostéticos importantes que tiene entonces el FMI de los centros de hierro y azufre también son considerados así. Mientras que la succinato deshidrogenasa, número de subunidades solamente 4, más chiquita, por eso que está pues participando inclusive en 2 vías diferentes, ¿no? Grupo prostético FAT también tiene centros de hierro y azufre, como ya dijimos. En el caso del complejo 3, que acá han puesto coenzima Q, ciclocromo C reductasa, con esta denominación, la otra que les mencioné, tiene 11 subunidades, igual es menor que menos de la mitad, ¿no?, que el primer complejo, pero igual son 11 subunidades proteicas. También tiene grupos prostéticos, grupos hemo y centros de hierro y azufre, ¿no? En el caso de la citocromo oxidasa, esta tiene 13, también un número importante, pero menor siempre que la primera, y tiene, como ya hemos dicho, hemos y también tiene centros de cobre, ¿no?, tipo A y tipo B. Entonces, como les decía, por algo se llaman complejos, ¿no?, porque son la suma de varias proteínas que están allí, a proteínas y cofactores que están allí asociados a su estructura. Aquí está la hipótesis quimosmórfica de Mitchell, ya le estoy dejando entonces la denominación de la hipótesis, que es la más aceptada. Y aquí estamos viendo nuevamente, arriba representada a las ATP sintasas. Abajo también tenemos por aquí representado, mirando hacia lo que es la matriz, ¿no?, hacia lo que es la matriz. Y no olvidemos entonces que este paso de los electrones genera un gradiente de activación de la capacidad de bomba de hidrogeniones de 3 componentes. El primer complejo y el tercero bombean 4 hidrogeniones, el último complejo solamente 2. Y luego esta ATP sintasa devuelve los hidrogeniones, pero lo que van pasando, como ustedes van viendo allí, por los componentes primero de la fracción F0, y tiene por acá un orificio de salida, como ven ya para que quede en la matriz, se hace girar, ¿no?, se hace girar a esta ATP
estático y puedan formarse ATP, ¿no? A lo que se está devolviendo, como les decía, hidrógeno. Ahora, ¿por qué mencionamos que cada NAD que venga a descargarse aquí a la cadena respiratoria me va a generar 3 ATPs y cada FAT me va a generar más bien 2 ATPs? Porque como ustedes ven, NAD utiliza justo los 3, los electrones que va a descargar van a pasar por los 3 complejos que tienen la capacidad de bomba de hidrogeniones, ¿no? O sea que cada descarga de cada NAD me va a generar el bombeo de 4, en total 8, 9, 10 hidrogeniones, ¿no? En cambio, los FAT solamente me van a generar el bombeo de ¿cuántos? Aquí no hay bombeo, entonces no puedo sumar el de allá, porque de aquí se va para acá, ¿no? No pasa por atrás. Entonces, ¿cuántos me bombearía? 4 y luego 2, 6. Se señala que por cada 4 hidrogeniones que se devuelven, se genera una molécula de ATP en esas ATP sintasas. Pero ustedes dirán 10 y en cada 4, en realidad, profesora, sale como que a 2.5, ¿no? En realidad, en los últimos textos ya se está hablando de 2.5 y para el FAT 1.5, pero en textos más antiguos siempre se redondeó el cálculo, ¿no? Se hablaba de 3.2, se redondeaba, 3.2. Yo sigo manteniendo el 3.2 porque son muy pocos textos que están cambiando al 0.5, que es más fastidioso para hacer cálculos, ¿no? Preferibles los enteros, ¿ya? Entonces, repito, como el NAD me termina generando el bombeo de 10 y cada 4 hidrogeniones que se van a bombear me terminan generando un ATP, entonces por eso es que el NAD me da más ATP que el FAT cuando viene a descargarse. Acá podemos ver un poquito mejor la estructura. Sí, acá me parece que está mejor. Miren, en el caso de la fracción, esta es la fracción F1 y esta es la F0, ¿no? Que se comunican por el chat. Entonces, en la fracción F0 tenemos subunidades del tipo A, tenemos 2B, que forman en realidad en doble copia como ven, y tenemos 12C, que están formando el anillo. Y como ustedes ven, la A es la que tiene un orificio para que por allí se puedan meter de regreso los hidrogeniones, ¿no? Y antes de salir, en realidad se entretienen acá, ¿no? Se entretienen acá y luego salen. Entonces, a lo que se entretienen en este anillo es que me hacen girar, ¿no? El tallo central. Mientras que la subunidad F1 tiene 3 copias en realidad de las subunidades alfa y tiene 3 copias de las beta, también tiene gamma, tiene delta y tiene epsilon, ¿no? Esas son las unidades que constituyen la parte F1 y las de arriba las que constituyen la F2. Y acá estamos viendo también, ¿no? Ahí también lo estamos viendo, pero está al revés allá, ¿no? La cabecita, la matriz está hacia arriba en este caso, está invertida la imagen. La mayoría de los cofactores que van pasando los electrones a lo largo de la cadena normalmente van cediendo o de uno en uno los electrones o de dos en dos. No suelen pasar en mayor cantidad, ¿no? O de uno en dos. Por ejemplo, el citocromo C solamente tiene la capacidad de pasar un electrón por vez. Uno por vez, ¿no? Y los de adelante de la cadena, 2 electrones por vez. O sea que el proceso es un poquito el paso de los electrones y por lo tanto el bombeo de los hidrogeniones es un bombeo gradual, ¿no? No es rápido y fluido, bueno, en realidad es súper rápido, pero me refiero de que es unidad por unidad, ¿no? Prácticamente, de par en par. Acá estamos viendo la presencia de las ATP sintasas a lo largo de las crestas, aquí como palillos de tambor, y vemos también los componentes del
el espacio intermembranoso, ribosomas también adheridos, ¿no? Aquí podemos ver cómo las ATP sintasas pueden encontrarse en dímeros, ¿no? A nivel de las crestas, revistiendo las crestas. Y en el interín va a estar sucediendo ese paso de los electrones. Y están asociados a los complejos, miren, a los complejos que ahí están representándose en verde. O sea, no hay un solo, ¿no? No hay un solo complejo de lo que acabamos de ver los componentes de la cadena. Hay varias cadenas encontradas en esas crestas, así como hay varias TPAs encontradas. Bien, de igual manera ahí la fracción F1 y su fracción F0. Y el bombeo de retorno de los hidrogeniones. Acá podemos ver las tres conformaciones que les digo, ¿no? Donde según cómo va girando el rotor, el tallo central de las ATP sintasas, va favoreciendo que la parte globular de ellas vaya permitiendo que entre, como ustedes ven, ADP y fosfato, luego que se una formando ATP y luego que se libere el ATP para que nuevamente entre a ocupar los precursores, ¿no? ADP y fosfato. Entonces diríamos el desplazamiento rotacional que tiene esta ATP sintasa conduce a esa síntesis y posterior liberación también del ATP que se está formando. Existen sustancias que pueden actuar como inhibidores específicos de los diferentes componentes de la cadena respiratoria. Fundamentalmente nos interesa entonces reconocer a los inhibidores que le van a poder bloquear la acción de bomba rotomotriz que tienen los tres componentes importantes que hemos destacado. Y así entonces ustedes están viendo clasificados según aquellos que inhiben a la NAT reductasa, que sería el complejo 1, ¿no es cierto? En el segundo punto, los que inhiben al citocromo B, ¿el citocromo B dónde estaba? BS1, complejo 3, y luego abajo, los que inhiben a la citocromo oxidasa, que era el complejo 4. Eso es lo importante, ¿no? Porque justamente son estos tres complejos los que me generaban ese bombeo, por lo tanto ese gradiente, y por lo tanto la futura síntesis de ATP, ¿no? Por las ATP sintasas. Dentro de los que me inhiben al primer complejo tenemos entonces a la rotenona, al barbitúrico amital y también a la piericidina. Luego los que inhiben al citocromo B, o sea, el complejo 3, tenemos ahí la antimicina A y también tenemos a la metformina, que es un químico utilizado hipoglicemiante, ¿no? Por los diabéticos. Inhiben a la citocromo oxidasa, ahí quizás los más conocidos, ¿no? Tenemos el caso del cianuro, tenemos el caso del monóxido de carbono y también está la SIDA, que es un generador de mutagénesis, pero que es utilizado normalmente en investigación bioquímica, ¿no? Por eso que también se ha comentado allí. Entonces ya entendemos cuál es el efecto que tiene el cianuro y el monóxido de carbono para causar la muerte en aquellas personas suicidas que han utilizado estos medios, o bueno, asesinos también que han expuesto a una persona a cianuro, por ejemplo, ¿no? En el caso del monóxido de carbono sí tendría que ser más suicida que otra cosa, ¿no? Porque en el caso donde conectan el tubo de escape adentro del carro y cierran todos los orificios y se quedan respirando eso para matarse. ¿Por qué? Porque bloquea el proceso respiratorio. Específicamente, ¿dónde? La cadena respiratoria a nivel del complejo 4. Y que se pueda completar ese proceso que está dirigido a generar el 80% de ATP, como le dice el cuerpo, hubo suicidio, ¿no? Una cosa es hablar de inhibidores y otra cosa es hablar de desacopladores de la cadena respiratoria con la fosforilación oxidativa. Estos desacopladores, al separar de los dos procesos, lo que van a hacer es que la cadena transportadora pueda seguir funcionando, pero lamentablemente el salto de esos electrones y la energía que se generaba no se va a utilizar por las ATPases, porque estamos separando los dos procesos, ¿no? Estamos malogrando el acoplamiento que había. Tenemos entonces tres modalidades de poder actuar como desacopladores. Aquellos que me aumentan la permeabilidad o me afectan, diremos, la permeabilidad de la membrana mitocondrial interna, que por algo teníamos que poder generar ese gradiente electroquímico y que si
fenol, el dicumarol, que es un anticoagulante. En altas concentraciones, nuestras propias enzimas tiroideas, como la tiroxina, las bilirubinas, que son productos del metabolismo en alta concentración, también pueden actuar desacoplando. Y ácidos grasos libres en elevada cantidad también pueden actuar como desacopladores de este proceso. Por otro lado, actuando como ionóforos, ya nosotros hemos hablado del tema de transporte a través de la membrana de ionóforos. ¿Se acuerdan que hablamos de portadores móviles de iones que son sintetizados por microorganismos, pero que nosotros estamos extraídos y los utilizamos también con el fin de que nos protejan contra ciertos agentes microscópicos, ¿no? Tenemos valinomicina y granicidina. Lo mismo, ¿no? Porque al actuar como ionóforos me malogran el gradiente electroquímico, ¿no? Inhibiendo directamente al sistema sintetizador, es decir, inhibiendo directamente a las ATP sintetasas. Tenemos la oligomicina, rutamicina y la aureobertina, que son todos antibióticos. Por eso podemos explicar. ¿Ahí eso también puede provocar la muerte? Todos estos, ¿sí? Sí. Claro, todos estos, en excesiva cantidad. En el caso de, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tratar con algún hipertiroideo. Es una persona que, en el caso del hipertiroideo, suele ser delgada, su metabolismo está súper aumentado, se ven como nerviosos inclusive, ¿no? Los ojos a veces también un poco saltones se ponen, y cuando ustedes le dan la mano, está siempre sudoroso. ¿Por qué? Porque como se está desacoplando la cadena a la fosforilación, la energía que se sigue generando a través de la cadena respiratoria, como no se va a poder acoplar a la síntesis de ATP, se libera en la forma de calor, ¿no? Por eso su temperatura va a estar más alta y por eso que siempre están sudorosos, ¿no? Las hormonas tiroideas regulan, son una de las principales hormonas que regulan el metabolismo energético, o sea, el metabolismo carbohidrato, por eso que afectándose estas vías, el desgaste de la persona es importante, ¿no? La afectación de la persona es importante, por eso que tiene que tener su tratamiento de todas maneras. Fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué dijimos que era la fosforilación a nivel de sustrato? Era la fosforilación también del ADP. Claro, muy bien. Era también la fosforilación del ADP, ¿no? Es decir, añadir el fosfato al ADP, pero sin la necesidad de que participe la cadena transportadora electrónica. Entonces tampoco necesita de oxígeno, ¿no? Porque para la cadena, el último sector era el oxígeno, pero como no nos interesa el funcionamiento de la cadena, entonces tampoco es dependiente de la presencia de oxígeno, ¿no? Será especialmente importante en las mitocondrias, porque las mitocondrias van a necesitar entonces también fuente de energía para mantener sus actividades básicas elementales y también para, hay que decir, dentro de su proceso de detoxificación también necesita procesos de fosforilaciones de esta naturaleza. ¿Dónde hemos visto fosforilaciones a nivel del sustrato? Hemos visto, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, esa formación de ATP que les dije acoplada a la síntesis de GTP. Porque dije, normalmente se forma GTP, ¿no? La conversión de succinito enzima a succinato se formaba GTP, pero yo decía, el GTP normalmente tiende a romperse y regalarle su fosfato al ADP para que se convierta en ATP. Entonces, en cuenta que ¿de dónde se fue el fosfato? Del GTP, ¿no? Que se lo donó. Fue el sustrato que le dio. Y en ningún momento vimos la participación de la cadena enzima, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo. Y ahora en la vía glicolítica también hay que mencionar que vamos a ver, hay dos también fosforilaciones a nivel de sustrato, ¿no? En la última parte de la vía, en lo que es la conversión del 1,3 fosfoglicérico a ácido 3 fosfoglicérico y en la conversión de fosfonol piruvato a piruvato también. Acá ya tienen un vistazo de lo que va a ser la vía glicolítica, ¿no? Recordemos entonces que si luego vamos a ver el proceso respiratorio completo, ahora que ya hemos visto ciclo de Krebs, cadena, fosforilación objetiva aplicada a esta cadena, entonces, ¿qué me faltaría sumar? La primera parte para el proceso respiratorio, la glicólisis, ¿no? Con la conversión también de ese piruvato, que ustedes recordarán a grosso modo el producto de glicólisis del piruvato, que tiene que convertirlo en la forma de acetil, les decía, ¿no? De acetil para que ahora sí sea un participante del ciclo. ¿Cómo sintetizan entonces ATP las células animales? Preguntaría en un examen, tendría que decir por medio de la fosforilación oxidativa, acoplada y dijimos a la cadena, y también mediante la
fosforilación a nivel de sustrato. Vamos, eso es lo que nos quedó pendiente de la clase anterior. Ahora vamos con la clase de Vamos ahora a completar el proceso respiratorio con el estudio, entonces, con la revisión de lo que es nuestra vía glicolítica, o también conocida como glicólisis. El nombre nos dice mucho, ¿no? Porque dice glicolisis, o sea, rompimiento de la glucosa, ¿no es cierto? Esta vía la damos aparte entonces porque, a diferencia de las anteriores de la respiración que eran mitocondriales, esta de aquí no es mitocondrial. La vía glicolítica es citosólica más bien, ¿no? Sus enzimas inclusive hay que decir que son de esas enzimas que se encuentran libres, no asociadas a una estructura celular y tampoco juntas entre ellas, ¿no? Cada una actúa en su momento respectivo. Es el proceso entonces de ruptura de la glucosa para obtener energía y el producto final de esta glicólisis era el piruvato, ¿no? Pero este piruvato todavía es una molécula que almacena buena cantidad de energía. Por eso no nos conviene que el proceso se quede allí, ¿no? Que la oxidación de la glucosa se quedara allí. No, nos conviene que el piruvato también se vaya a oxidar más todavía, ¿no? Empalmándose con las otras vías centrales que ya hemos señalado. Entonces, esta vía glicolítica, vamos a decir, es independiente entonces de oxígeno. Es un proceso donde vamos a ver que un hexoso, como es la glucosa, termina rompiéndose en dos moléculas de más bien 3 carbonos, como es el piruvato, o sea, una molécula de 6 carbonos que genera compuestos de 3 carbonos y que nos va a llevar a una ganancia neta de 2 ATPs. En realidad nos va a generar 4, pero como me demanda el aporte de 2 cuando inicia, entonces yo debo de restar lo que me demandó, ¿no? Para sacar lo neto y no lo bruto. Y en ese caso sería 4 menos 2, 2, ¿no? Por eso decimos neto le da 2 ATP. Es una vía que incluye, la mayoría de sus reacciones son perfectamente reversibles, más o menos son 10 reacciones, y solo 3 son irreversibles. Entonces decimos, qué bueno que sean reversibles la mayoría, porque yo me puedo ir imaginando que las mismas enzimas que me están permitiendo esas vías, esas reacciones reversibles, podrían permitirme la reacción de vuelta, ¿no? Es decir, la regeneración. Esa vía donde vamos a querer observar cómo a partir de piruvato se puede regenerar glucosa, o sea, el reverso de la vía glicolítica, ¿cómo les dije que se llamaba? Una vía de síntesis de glucosa, gluconeogénesis, ¿no es cierto? Muy bien. Que en uno de sus precursores puede utilizar ese piruvato, pero puede utilizar otros más también que vamos a mencionar. Pero el piruvato es el más importante, ¿no? Por destacar. Ahí vamos a ver entonces a muchas de las enzimas, nuevamente vamos a tener que recordar la glicólisis, pero viéndola al revés. Pero vamos a tener que reemplazar aquellas enzimas que no daban reacción reversible aquí y cambiarlas por otras, ¿no? Observar cuáles son esas nuevas enzimas que operan en esos 3 puntos donde no puedo considerar que operen las mismas de la glicólisis porque no me permitían la reversibilidad, ¿no? Eso va a ser el detalle más importante de la gluconeogénesis que ustedes tienen que retener, ¿no? ¿Cómo revierto la vía? ¿Cómo salvo esos puntos que le llamamos los 3 rodeos que tienen que sortearse para poder superar y seguir utilizando las otras que sí son reversibles y reconstituirme glucosa, ¿no? A partir de 2 piruvatos. Entonces, si vamos a hablar del metabolismo de glucosa, lo primero es que nos enfoquemos y identifiquemos bien de dónde mi cuerpo saca o obtiene glucosa. ¿De dónde obtenemos glucosa? Muy bien, del consumo de carbohidratos, pues de la dieta, ¿no? De la dieta. ¿Y de dónde más nuestro cuerpo puede sacar glucosa? De nuestras reservas. Recuerden que los carbohidratos sí tienen reserva, ¿no es cierto? ¿Qué reservas? De glucógeno, muy bien. Y en último caso, como acabamos de recordar también, podríamos sintetizar, ¿no? Por la gluconeogénesis. Claro que ya les he informado que esta vía de la gluconeogénesis, lógicamente ya ustedes esperarán
si no sintetiza una gran cantidad de glucosa, porque si no, no necesitaríamos de la dieta en realidad, ¿no? Y sí necesitamos por algo la glucosa, es el principal nutriente energético, ¿no? Y abunda en la naturaleza para que entre un montón cada vez que nos alimentamos. Entonces, ya más o menos nos orientamos a que esa gluconeogénesis no sintetiza demasiada glucosa, una pequeña cantidad. Una pequeña cantidad que será derivada solo para los tejidos glucodependientes, pues esta vía solamente será activa en ciertos estados metabólicos especiales. ¿En cuáles? El ayuno prolongado, ¿no? El ayuno muy prolongado que ya supere mis reservas de glucógeno, porque mal que bien mi glucógeno podría aguantarme, ¿no? La falta de glucosa durante unas horas, pero lamentablemente no dura tanto, entonces vamos a tener que echar mano, si ese ayuno se prolonga más, a que se active nuestra gluconeogénesis, ¿no? A la par que también se están estimulando las otras vías metabólicas o catabólicas de los otros nutrientes energéticos, los cuales también podemos echar mano, ¿no? Muy bien. ¿Y en qué utilizaremos qué destino le podemos dar a esa glucosa que hemos podido obtener por aquí, por allá, por acá? ¿Qué destino le podemos dar? Una, mandarla a la glicólisis para sacarle la energía, ¿no es cierto? Es decir, degradarla, ¿no? Catabolizar la glucosa mediante la vía glicolítica, o dos, también esa glucosa que hemos obtenido quizás en la dieta, podríamos almacenarla, ¿no? Sintetizando glucógeno, ¿no? Pero también hay que decir que la glucosa puede ser precursora para la síntesis de otras moléculas diferentes, ¿no? Que inclusive no son carbohidratos. O sea que puede ser utilizada como para el anabolismo de algunos lípidos y proteínas. Proteínas no directamente, sino intermediarios que participan en la síntesis proteica, que es así, en realidad. Ahí están entonces, para recordar, a los transportadores principales de glucosa, porque como ya sabemos, claro, nosotros queremos identificar que esa glucosa debe entrar a nuestro cuerpo en las tasas adecuadas por la dieta, pero yo para ello también debo tener últimamente trabajando mis sistemas transportadores de glucosa, ¿no? Porque la glucosa a través de la membrana no pasa por difusión pasiva simple, ¿no? Sino que necesitaba ayudita. Entonces acá recordando siempre a la FLUT, por supuesto, que básicamente son transportadores, pero también hay cotransportadores, como el caso de los sistemas SGLT, ¿no? Que tipo 1, tipo 2, bien reconocidas. Ahí están las vías que hemos estado mencionando. Glucogenólisis, ¿a qué se refiere? Acá, punto 1, absorción intestinal, o sea, lo que captamos de la dieta, ¿no? Cuando hablamos de fuentes. 2, glucogenólisis. ¿Qué sería esa glucogenólisis? Muy bien, rompimiento, destrucción del glucógeno, ¿no? Cuando rompemos el glucógeno para liberar las glucosas que lleguen a la sangre, a pesar de que por dieta no estén ingresando. Y el tercer proceso que estábamos mencionando, que lo vamos a estudiar más adelante también, la gluconeogénesis, ¿no? Destinos, ahí está, degradarla por medio de la vía glicolítica o utilizarla para más bien almacenar glucosa en la forma de glucógeno, o sea, reensamblar glucógeno, ¿no? Que sería la vía de glucogénesis. La niña la veremos más adelante. Bien, para completar nuestra idea entonces del proceso respiratorio, que ya hemos empezado viendo las partes centrales en la clase anterior, recordemos que el proceso de respiración en realidad es la suma de varias vías, y entre ellas está la glicólisis en primer lugar, que me generará el piruvato, o los piruvatos hay que aclarar. Luego necesitaremos que esos piruvatos se conviertan en acetilcoenzima, entonces necesitamos el punto 2, que sería la descarboxilación oxidativa de ese ácido pirúvico convirtiéndose por ese proceso en acetilcoenzima, para que luego esas dos moléculas acidiles, cada una de ellas me haga girar o trabajar un ciclo de Krebs, y para que luego esos ciclos de Krebs me generen NAD, FAT y ATPs, que se van a los NAD, FAT, derivar hacia la cadena respiratoria para que conmigo se acople que cosa el proceso de fosforilación oxidativa. Hemos desarrollado todo esto para poder terminar en eso, ¿no es cierto? Para poder generar la máxima producción de ATPs, ¿no? De ATPs. Y ahí lo tenemos representado, ¿no? Glicólisis afuera de la mitocondria,
ciclo de cadena adentro, ¿no? La conversión de piruvato a acetil también se da adentro, ¿no? Va a tener que ingresar ese piruvato y por eso vimos lanzaderas, ¿no? De piruvato con protones, ¿no? Un sistema de sin-porte. Muy bien, acá tenemos la vía glicolítica, también conocida como ruta de Meyerhoff. Empezamos entonces viendo sus intermediarios metabólicos. Intermediario metabólico, ya creo que les había dicho, se conoce como el nombre a cualquier participante que ustedes están viendo que se está formando aquí en esta vía, ¿no? Generalmente se separa lo que son los precursores iniciales y el producto final. Todos los demás, en términos generales, diríamos, son intermediarios de esta vía, son participantes de, ¿no? La vía glicolítica es una vía degradativa, una vía esencialmente oxidativa. Aunque nosotros sabemos que en nuestras células, mientras una molécula se va oxidando, otra se va reduciendo, como son los cofactores, ¿no? De las enzimas que van a trabajar aquí. Pero como toda vía degradativa, nosotros esperaríamos que sea una vía productora de energía, ¿no es cierto? Las vías anabólicas demandan energía, las vías catabólicas se entiende que son las que van a generar energía, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden ver aquí que esta vía glicolítica inicia demandando energía en realidad, ¿no? Después me va a producir más de lo que me demandó, eso sí, pero tiene la particularidad que inicia demandando energía. ¿Por qué? Porque nuestra glucosa, para poder degradarse, va a tener que pasar a un nivel energético superior. ¿Cómo podemos elevarle el nivel energético a una molécula? Uno de los mecanismos más usuales, más utilizados en nuestras células, es añadirle enlaces ricos en energía. ¿Qué enlace? Como que tiene el ATP. Enlaces de fosfato, ¿no? Entonces, como ustedes ven, en la primera reacción, la glucosa se va a tener que convertir en glucosa 6-fosfato. Al añadir el fosfato, ya le estamos logrando ese primer paso, elevarle su nivel energético para que ahora sí pueda catabolizarse, ¿cierto? Esta reacción la cataliza una enzima, pues en realidad pueden ser dos. La mayoría de nuestros tejidos trabaja la exogenasa, que es la que van a ver en sus textos, en la mayoría de sus textos. Sin embargo, en algunos textos van a ver que dice glucokinasa. ¿Por qué la diferencia? Como les digo, en la mayoría de nuestros tejidos, esa primera reacción está catalizada por la exogenasa. Pero la exogenasa, ya su nombre me dice, ¿no? Exogenasa. No pareciera muy específica de la glucosa, sino más bien sobre exosas. Y exosas son varias, ¿no? Bien, el análisis por ahí. Pero en el caso del hígado, trabaja otra enzima en su lugar, la glucokinasa. El detalle está que la glucokinasa tiene una KM muy alta para la glucosa, ¿sí? Eso quiere decir que necesita altas concentraciones de glucosa para poder realizar su acción sobre ella, ¿no? Para poder realizar su acción sobre ella. Y esa alta concentración de glucosa no la encontramos en cualquier tejido, sino en el hígado. Por eso que solo en el hígado es que trabaja la glucokinasa y no la exogenasa, ¿no? Va a ser más específica para la glucosa, exactamente, y justo en el hígado hay ese flujo alto que favorece el proceso, ¿no? ¿Son distintas las dos? Sí, son distintas, no son isógenas. ¿Qué tipo de exogenasa? No. Es una enzima que va a permitir la fosforilación de la glucosa, pero en diferentes lugares. Son dos enzimas diferentes. Estas no son isoformas. Sí, no son isoformas. Son enzimas diferentes que una solamente la encuentra en hígado y la otra sí en los demás tejidos, ¿no? Por la demanda que tiene de la alta concentración. Imagínate, si estuviera en todo el resto de nuestros tejidos, esa alta concentración nunca se daría, nunca se podría dar la primera reacción de la vía glicolítica. Entonces, hemos evolucionado que haya otra que supla la situación, ¿no? Y que tiene una KM más bien más baja. Entonces, con poquita concentración ya actúa sobre ella según permite la transformación. Muy bien. Entonces acá necesitamos, como ustedes ven, ¿de dónde se está sacando el fosfato? Ya sea por la glucokinasa o la exogenasa. ¿De dónde se sacó ese fosfato que le estamos añadiendo a la glucosa? Del ATP. Por eso digo que en esta primera reacción, en la primera parte en realidad de la vía glicolítica es una parte de demanda energética, ¿no? Porque veo que necesito aportar ATP, ¿no? Una molécula de ATP en esta primera reacción. Entra ATP, dona su fosfato y sale como ADP, ¿no? Ahora, no confundir cuando escuchamos glucosa 6-fosfato, no es que la glucosa tenga 6 fosfatos, sino que tiene un fosfato, pero es un carbono 6. Porque acuérdense que cuando hablamos de cómo se podían
glicosilar los monosacáridos que les dije solo pueden en el comienzo o en el final. No pueden captarlos en carbonos intermedios, solamente en los extremos, ¿no? Por eso hablábamos de ribosa 5-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, justo en esos extremos, ¿no? Muy bien, ahora tenemos la glucosa 6. Ahora, por acción de una isomerasa, la glucosa 6-fosfato se va a convertir pues, en el isómero más común de la glucosa, que es la fructosa 6-fosfato. Pero ojo, estamos pasando de una forma aldosa a una forma cetosa, ¿no? Por eso que la enzima es una isomerasa, ¿sí? Tenemos entonces su conversión a fructosa 6-fosfato, pero ahora, como nosotros queremos a partir dijimos, ¿no? A partir de una molécula de 6 carbonos generar dos productos de 3,3, o sea, es como que me imagino que la quiero partir en la mitad, ¿no es cierto? Para generar 2 de 3. Yo quisiera que los dos pedazos salieran con sus fosfatos respectivos, para que salgan, digamos, en igual condición. Pero acá tengo un problema, que la fructosa la tengo con un solo fosfato. Entonces, ¿cuál será el siguiente paso? Añadir otro fosfato. Entonces, la enzima que va a catalizar esta reacción también, esas que movilizan fosfato, ¿cómo se llamaban? Quinasas, ¿no? Quinasas son las que siempre ustedes van a ver volviendo fosfato. Entonces, esta es la fosfofructoquinasa, ¿no? Quinasa porque transferencia de fosfato es lo que está catalizando. Fosfofructo porque está actuando sobre una fructosa que está fosforilada y lo convierte en fructosa 1,6 porque el último sitio que me quedaba disponible para medir fosfato era el otro extremo, que sería el carbono 1, ¿no es cierto? Ya tengo a fructosa 1,6 y ahora sí ya la puedo partir. La enzima que se encarga de esta partición es la aldolasa. La aldolasa me parte a esta hexosa en las dos únicas triosas que ustedes han estudiado cuando hicimos la clasificación de la tabla de todas las aldosas y todas las cetosas. ¿Se acuerdan que dije? Memorícense los primeritos porque más adelante lo vamos a ver en vía glicolítica y además para los únicos, ¿no? Las únicas triosas en sus respectivos grupos. Entonces, ¿a quién tenemos aquí? Al gliceraldehído, pero con fosfato, 3-fosfato, y tenemos a la, en otra tabla, hidroxiacetona, 3-fosfato también, ¿no? Lo bueno es que como estas son triosas, hay una enzima, triosa fosfato isomerasa, que me lo puede interconvertir en una reacción que es perfectamente reversible, también hay que decir, ¿sí? Y entonces, esta triosa isomerasa que acá han nombrado por fosfatasa, permite que la dihidroxiacetona se convierta en gliceraldehído y por lo tanto es como que yo tuviera dos gliceraldehídos. Entonces ustedes van a ver que luego viene 2, 2, 2 en todos los productos o pueden ver en un texto la vía glicolítica abriéndose en dos patitas. Porque todo lo que le sucede a uno igual le va a suceder al otro, ¿no? Por la conversión de esta isomerasa, ¿ya? Entonces o bien lo ven así o bien lo ven abriéndose en dos patitas. ¿Listo? Muy bien, entonces ahora ¿qué sucede? El gliceraldehído 3-fosfato se va a convertir en el ácido 1,3 difosfoglicérico, que claro tienen como glicerato 1,3 difosfo, ¿no? Pero yo digo, acá tenía un fosfato, acá tiene 2. Entiendo entonces que he tenido que haber alguien que donara el fosfato, ¿no? En realidad, lo que acá le suma el fosfato van a ser fosfatos inorgánicos, que no vienen dentro de la estructura de otra molécula, ¿no? Así que a considerar esto. Es un caso particular, ¿no? Solamente fosfatos inorgánicos vienen a unirse. Ahora ya tengo el ácido 1,3 difosfoglicérico y lo voy a llevar a la forma de ácido 3-fosfoglicérico nada más. Ya no va a tener el 1,3, ahora el 3. ¿Qué quiere decir? Le estoy quitando un fosfato. Si la anterior enzima, miren, esta transformación fue catalizada por la gliceraldehído deshidrogenasa y como toda deshidrogenasa yo vi que participó un NAD que entró y salió reducido. ¿Me interesaba considerar esta reacción? Claro que sí, donde salen los NAD en forma reducida siempre los apunto, ¿no? Porque yo sé que esos NAD ¿a dónde se irán posteriormente? Muy bien, a la cadena para proporcionarme ATP, así que es en parte vamos a decir, esta molécula me interesa porque yo sé que me va a venir ATP, ¿no? Me va a ir sumando más ATP. Entonces, no olvidar esta reacción. Seguía por acá. Les decía, el ácido 1,3 difosfoglicérico se va a convertir en ácido 3-fosfoglicérico. Esto por acción de la glicerato quinasa, entonces,
entonces que le va a donar ese fosfato que está perdiendo ahora al ADP y se va a poder formar ya una molécula de ATP. Por fin, digo, veo que esta vía me está dando alguna energía palpable, ¿no? O típica de esperar una molécula de ATP. Pero profesor, ¿por qué dicen dos? Porque estamos hablando que todo se da por duplicado, ¿no es cierto? Pero la reacción en realidad solamente me da una, pero como son dos moléculas que van a sufrir lo mismo, porque son dos productos, dos triosas, entonces tengo dos de estos, ¿ya? Dos ATP voy a tener aquí producidos. Luego ya tengo el ácido 3-fosfoglicérico y lo voy a pasar a la forma de ácido 2-fosfoglicérico, como acá lo tienen glutarato 2-fosfato. ¿Qué ha pasado? Sigue con el fosfato que tiene, solo que la posición ha cambiado. Entonces la enzima que cataliza este cambio de posición es una mutasa. ¿Sí? Acá le han puesto glicerato mutasa. En los libros generalmente le llaman mutasa seca, pero acá están dando ya el nombre y el apellido, ¿no? Ya tengo el glicerato 2-fosfato o ácido fosfoglicérico, 2-fosfoglicérico, y ahora va a transformarse, como ustedes ven, a la forma de fosfoenol piruvato. Ya todavía en el nombre del siguiente precursor veo que está el fosfato, o sea, no se le ha quitado, pero ha cambiado de estructura, ¿no? Y ahora esto ha sido catalizado por una enolasa que me da el fosfoenol piruvato y está sacando elementos del agua de la estructura del glicerato para formar el fosfoenol, ¿no? En cambio, en el ciclo de Krebs que sumábamos agua más bien, acá sale, ¿no? Dos entonces, porque son dos de estas moléculas intermediarias que van a sufrir esa reacción. Y ahora veo que el fosfoenol piruvato finalmente se convierte en piruvato. Analizo el nombre, fosfoenol a piruvato, ya no tiene el fosfo, ¿no es cierto? ¿Quién está ganando ese fosfo? ¿Quién se le está cediendo? También a un ADP. Quiere decir que acá tengo la formación de otro ATP. ¿Se dan cuenta que estamos formando ATP con participación de la cadena? Aquí y allá. Sí. No, está la cadena acá. Está mi cadena. Entonces, Ah. ¿qué tipo de fosforilación es esta? A nivel de sustrato, ¿no? En la vía glicolítica les dije, veíamos dos fosforilaciones a nivel de sustrato, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuántos ATPs en realidad se han formado? En realidad se han formado en el punto 4, ¿no? Porque 2 más 2 son 4. Pero si hablamos de lo neto, es que le vamos a restar lo primero que se requirió, ¿no? Y como ustedes ven, requerimos 2 en la acción de la primera reacción de la oxigenasa y en la fosfofructoquinasa que le añadió otro fosfato más, ¿no? A la fructosa. Entonces, 4 minutos, en realidad tenemos neto 2, ¿no? 2 ATPs. Pero si yo les pregunto, ojo, entonces, ¿cómo le tengo que hacer la pregunta? Porque puede preguntar ATPs netos, ¿no? O simplemente digo cuántos ATPs también, ¿no? Y si les pregunto, ¿y moléculas energéticas que me rinda en conjunto la vía glicolítica, qué me dirían? Me dirían 2 ATPs netos y qué más? Y 2 NAD, ¿no? Y si les pregunto, ¿y cuántos productos me da y cuál es ese producto final que me da la vía glicolítica? Piruvato, no, producto final es el último. Piruvato, ¿cuántos? 2. Entonces vamos a recordar la vía glicolítica como la vía de los 2, porque todo me da 2. Me da 2 piruvatos, me da 2 NAD, me da 2 ATPs, para facilitar su recuerdo, ¿ya? Muy bien. Y ya tengo entonces que todo este proceso en realidad me ha dado solito 2 ATPs, bueno, me ha dado 2 NAD también, pero así como que qué rendidor todavía no lo veo, ¿no? Y en realidad solita la glicólisis no es tan rendidora como se dan cuenta. Entonces cuando nosotros hablamos de la fermentación de un col de glucosa que solamente incluye la glicólisis y luego entra la acción del aromato de deshidrogenasa, no tengo otras vías metabólicas más. Por eso digo que la fermentación es un proceso de oxidación parcial, porque todavía la molécula que me ha quedado allí almacena energía. Muy diferente a lo que sucede en la respiración aeróbica. Como yo la mando ese producto a otras vías, a que se siga oxidando, sí es una oxidación completa, ¿no? Donde le saqué el máximo de energía que tenía almacenada y por eso me proporciona más ATP, ¿no? Una respiración aeróbica versus una fermentación, ¿no? Nosotros como organismos
complejos y de los más evolucionados, lógicamente necesitamos una vía oxidativa o un proceso oxidativo que nos generara mayor producción de ATP, ¿no? Y eso es nuestra respiración aeróbica, que es el grueso de nuestro proceso de la respiración. Eso es una pregunta. ¿Como producto podemos considerar al agua o no? En general, cuando yo les pregunto sobre energéticos, allí me ponen ATP, a todo lo que me puede producir ATP. Si energía, al fin y al cabo, ¿no? Y si hablo de producto final, me estoy refiriendo al piruvato, ¿no? Y acá dice productos finales, ¿no? Ahí se puede sumar todo lo que mencionan. Y el agua. Claro, todo, ¿no? Todo. Pero yo no suelo hablar de productos finales, yo siempre me enfoco en o producto final, con qué inició la vía y con qué terminó su producto final, y luego productos energéticos, ¿no? Esas son mis preguntas para la parte de vía que vamos a estudiar. Tres. Ajá. Ahorita la vamos a hacer. Claro, ¿no? Pero eso sería si me lo acoplas a la cadena, claro. Porque si yo te pregunto solo por la glicólisis, les digo decir solo dos. Pero si te digo glicólisis acoplada a la cadena, allá estamos hablando de otra cosa, pues ahora me está hablando, ¿no? Muy bien, claro. Sí, pues nosotros la apretamos. Acá tenemos una comparación entre la glucokinasa y la exokinasa que le dije que caracterizaba qué reacción, la primera, ¿no es cierto? Ubicación, como le dije, todos los tejidos, glucokinasa, hígado. KM 20 para la glucokinasa, 0,2 para el caso milimoles, para el caso de la exokinasa, por eso digo que es más alta, ¿no? Por lo tanto, tiene menos afinidad y por eso necesita mayor concentración de sustrato presente para poder unirse, como cuando vimos en la gráfica que les puse de KM para entender, ¿no? Muy bien, ya bueno, además es menos específica, la exokinasa, claro, porque actúa sobre varias cosas. En cambio, la glucokinasa, que solo actúa sobre la glucosa, es específica de la glucosa, ¿no? Sustrato solo la glucosa, exokinasa, la glucosa, varias, ¿no? Porque varias son. Regulación negativa por la glucosa 6-fosfato, la exokinasa, la glucokinasa inducida por insulina principalmente. ¿Qué quiere decir la regulación? Que el rol que tiene la insulina para regular, estimular su acción o inhibirla, ¿no? Por eso yo les mencioné que en el caso de la glucokinasa estamos haciendo en el hígado. Mencionamos, ¿se acuerdan qué GLUT era dependiente de insulina? La 4, ¿no? La 4. Y esa insulina iba a detonar que se abran los canales, ¿no? Entonces estamos viendo que la insulina puede tener una acción sobre varios agentes que participan en el metabolismo de los carbohidratos. Estamos hablando también sobre la glucokinasa, estimulándola, ¿no? Ahí nuevamente la vía glicolítica, ya muy bien. Lo que estamos destacando aquí, esta está más limpia, ¿no? Me parece esta diapositiva está más fácil de poder identificar los ATPs, ¿no? Que se generan, que se necesitan con otro color, los NAD que me produce, productos finales, están todas las enzimas. Y me señala esta diapositiva algo adicional, que este piruvato se puede ir hacia dos destinos, ¿no? Si se empalma hacia el destino aeróbico, ya digo aeróbico, allá se quiere ir hacia la cadena donde se utiliza el oxígeno, entonces tendrá que convertirse previamente en acetil y seguir todos los pasos que ya hemos dicho de la respiración. Pero si no, podría irse a otro destino, un destino anaeróbico, como sería terminar convirtiéndose en ácido láctico, gracias a la fermentación láctica. Enzimas reguladoras de la vía glicolítica, ya les he dicho, no les voy a preguntar todas las enzimas, pero sí les voy a preguntar las reguladoras. Acá no está el título de enzimas reguladoras, pero les estoy explicando, por eso atentos a la diapositiva. Que las tres que están en amarillo serían las reguladoras, o sea, la primera, la tercera y la última. Si nos damos cuenta, justo son las que catalizan las reacciones irreversibles, ¿no? Las que catalizan las reacciones irreversibles. O sea que van a ser las enzimas que la gluconeo tendrán que ser reemplazadas por otras, ¿no? Todas las demás se podrán utilizar en la reversa, menos esas tres, que justo son las reguladoras de esta vía. Acá estamos viendo cómo la tercera y la última, la piruvatoquinasa y la fosfofructoquinasa, el orden que van, ¿no? Exo, fosfofructo y piruvatoquinasa son las reguladoras, ¿no?
Las dos últimas se pueden inhibir por alta concentración de ATP y también de fosfocreatina. ¿Se entiende, no? Porque se supone que esta vía glicolítica está activa porque estamos tratando de proporcionar ATP para nuestra célula. Y si ya hay bastante ATP, el propio ATP puede actuar como inhibidor. ¿Para qué sigue funcionando esto? Y la fosfocreatina, que es otra forma de almacenamiento de energía que tiene el músculo, principalmente el epífisis corta en alguna clase anterior, también pues, tiene el mismo efecto. Mientras que altas concentraciones de glucosa 6-fosfato serían más bien inhibidora para la exogenasa. Mientras que, sobre todo, sí, pues, para el caso de la exogenasa, como vamos a ver. Ya, están los diferentes destinos que les decía, ya estoy, ahora, ya puse todo, gracias. A ver, no sé qué me queda, ¿dónde me quedé? Ya ni hablar, ¿no? Ahí se te va. Ya, chicos, a ver. Entonces, acá está el destino que deseamos. Si se encuentra ese piruvato, acetil, ciclo, fosfolipidadena, fosforilación, estamos hablando de su destino aeróbico, ¿no? La respiración. Pero como digo, ese piruvato podría tener otro destino que sea el anaeróbico. Acá les estoy poniendo dos, porque claro, también el piruvato podría irse hacia la formación de alcohol. Pero lamentablemente esa fermentación alcohólica en nosotros no sucede porque nos falta una de las enzimas. Para la fermentación alcohólica, como ustedes ven, necesitamos dos enzimas. Primero, la piruvato descarboxilasa, que convertirá piruvato en acetaldehído, y luego, por un proceso, como dice su nombre, de descarboxilación, y luego la alcohol deshidrogenasa, que lo convierte en alcohol etílico. Y que también necesita, entiendan esta parte, ¿ya? Si yo veo salir nato oxidado es porque necesité que entre reducido, ¿no es cierto? O sea, acá necesité nada, no generé, necesité, ¿sí? Esta enzima sí la tenemos, pero esta de acá no. La tienen algunos microorganismos, ¿no? Aquellos que son utilizados en la fermentación alcohólica, en la formación de vino, cerveza, todo eso, ¿no? De otros productos. Ellas sí las tienen, pero nosotros no tenemos esa primera, pero sí podemos hacer esta parte, digamos, del metabolismo, ¿no? Más no la completa fermentación alcohólica como el. Lo que sí podemos hacer es esta fermentación láctica, ¿no? Especialmente realizada a nivel muscular cuando nosotros hacemos una actividad física elevada, donde la velocidad de la glicólisis va a superar, no porque en esa actividad física elevada mi cuerpo va a querer, ¿de dónde sube la energía? Glicólisis, ¿no? Comienzo a liberar las glucosas, hago las compuertas que se movilice, que se vaya a glicólisis, pero ¿qué pasa? La glicólisis va a estar tan activa que va a superar la velocidad de captación de oxígeno que nosotros tenemos de manera natural hasta un tope, ¿no? Entonces, ese desbalance de que la glicólisis está activando, pero el oxígeno que voy a utilizar en el destino aeróbico no está a la par con la velocidad de mi glicólisis, va a hacer que ese piruvato en exceso, digamos, que se está generando el exceso, se vaya hacia otro ladito. ¿Hacia qué ladito? Hacia la fermentación láctica. Porque este ácido láctico, esa fermentación láctica me rinde 2 ATP. O sea, me conviene esa pequeña, al tenerlo esperando, me conviene mandarlo para otro destino. Porque en ese otro destino, repito, por lo menos cada mol de piruvato que se convierte a lactato me genera 2 ATP. O sea, voy sumando ATP para ese momento que supone que estoy en el lugar y necesito esa energía. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué enzima es la que me permite la fermentación láctica? Una que ya hemos estudiado cuando hablamos de las isoenzimas. Bien, la lactato deshidrogenasa, que se acuerda que tenía 5 formas isoenzimales. Muy bien. Esa es la que también utiliza NAD reducido para generar NAD oxidado. Ya, ahí nos quedamos. ¿Alguna